Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros? El cómico amigas de YouTube. Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y esta vez estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez yo y mi amigo el osito bonito verdecito vamos a opinar de el The Cry of Love de Jimi Hendrix, publicado en el año 1971. Bueno, este es un disco bastante peculiar porque como ustedes saben, lamentablemente en septiembre de 1970 Jimi Hendrix fallece de manera trágica y misteriosa a la edad de 27 años, formando parte del maldito Club de los 27 junto a otros grandes rockeros y artistas como Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, también Robert Johnson, Amy Winehouse, entre otros. Y claro, lamentablemente Jimi Hendrix falleció muy joven y The Cry of Love es el primer disco póstumo de su carrera. Jimi Hendrix tiene un montón de discos póstumos que se han publicado a lo largo de las décadas y hay algunos que son bastante interesantes. Sin embargo, pienso que de todos esos discos póstumos, como el más cercano a ser un disco como real o el más cercano a ser un disco de estudio verdadero o el que más se acerca como a lo que verdaderamente hubiera sido un disco de Jimi Hendrix en 1971 es The Cry of Love, que es el primero. Y esto es principalmente porque de todos esos discos póstumos que tiene Jimi Hendrix es como el que tiene más material como inédito de por sí. De hecho, todo el material de este disco es completamente inédito. En cambio, en futuros discos póstumos agregan algunas grabaciones en vivo y lo rellenan con ese tipo de cosas. No en todos, pero en algunos. O quizás en discos póstumos algunos temas no son tan buenos como otros. Y si Jimi Hendrix hubiera estado vivo, quizás ni los hubiera lanzado. Algunos de esos temas que no son tan interesantes, quizás no sabemos qué decisiones habría tomado él para poner o no en sus discos, pero uno se imagina, ¿no? Sin embargo, realmente The Cry of Love es lo más cercano que tenemos a un disco de Jimi Hendrix que él hubiese publicado después de su fallecimiento, en el caso de que no hubiera muerto. Y claro, es un disco bastante interesante porque a pesar de que claramente no es el mejor disco de Jimi Hendrix, pienso que aún así es un disco muy destacado. La verdad es que es más, lo considero uno de los mejores discos póstumos que jamás he escuchado, porque la verdad es que era un disco que estaba bastante terminado. No se sabe bien qué es lo que quería Jimi Hendrix con su siguiente disco. Yo leí por ahí que quería hacer otro disco doble, pero ya había publicado un disco doble en 1968, que como saben es Electric Ladyland. Entonces realmente no sé qué tan cierto sea esto, pero la verdad es que Jimi Hendrix definitivamente estaba planeando algo y estaba planeando un disco nuevo y los últimos años de su carrera grabó un montón de canciones sueltas en distintos estudios y con distintos músicos. De hecho, en muchas de las canciones de este disco está presente el baterista Mitch Mitchell, que como saben estuvo con él en la Jimi Hendrix Experience. Y también en uno de los temas de este disco está incluso Noel Redding, que como saben fue el bajista de ese tremendo power trio, que fue la banda con la que Jimi Hendrix se hizo famoso. Y claro, son grabaciones que van desde 1968 hasta 1970. Entonces realmente no sabemos cómo hubiera sido el disco que Jimi Hendrix hubiera lanzado si hubiese estado vivo, pero se estaba demorando mucho en crear este disco, por eso es que cuando falleció todavía no lo había terminado. Entonces, de todas formas, yo creo que lo más cercano que tenemos es The Cry of Love y se siente como un disco de estudio realmente, a pesar de ser un disco póstumo, porque todas las canciones son completamente nuevas, a pesar de que muchas de ellas Jimi Hendrix ya las venía tocando en vivo en los últimos conciertos que hizo en su vida, porque esos últimos años que Jimi Hendrix estuvo vivo, además de grabar varias canciones nuevas, en diferentes estudios y con diferentes músicos que después esas grabaciones se usarían para sus discos póstumos, que los irían sobreexplotando con el pasar de las décadas.
También, además de eso, Jimi Hendrix hacía muchas presentaciones, muchos conciertos, se presentaba en festivales, como sabíamos, se presentó en el icónico Festival de Woodstock, por ejemplo. Entonces, claro, la verdad es que esos últimos años de Jimi Hendrix son bastante interesantes y entre esos últimos años grabó todas las canciones de The Cry of Love, que es un disco que está compuesto por 10 canciones y tiene una duración de menos de 40 minutos, lo cual para mí es una duración bastante ideal. Si bien considero que no es un disco perfecto, sí que es un disco que ofrece temazos y tiene algunas canciones increíbles porque realmente lo que Jimi Hendrix grababa en ese tiempo era de otro nivel. Y claro, la verdad es que debo decir a modo personal que es uno de mis discos favoritos de Jimi Hendrix. A mí personalmente me gusta más que el Electric Ladyland, por ejemplo, que el Electric Ladyland perfectamente puede ser el mejor disco de su carrera, pero el Electric Ladyland no es tanto mi estilo porque es un disco que tiene muchos jams y como que se alarga mucho, siento yo, porque es un disco doble y yo prefiero las canciones como más cantadas, por así decirlo, canciones más cortas. Sin embargo, reconozco que Electric Ladyland es una obra maestra y es uno de los mejores discos de los 60 definitivamente. Como saben, mi disco favorito de Jimi Hendrix es el Axis Voltas Love, que ya opiné de este disco en el canal. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que conozcan mi opinión del Axis Voltas Love, que es mi disco favorito de Hendrix. Y bueno, el otro que me gusta mucho también es el debut, el Are You Experience, a pesar de que la lista de canciones esté muy desordenada en la versión estadounidense y en la versión británica, pero en ambas versiones o en la versión completa con los 17 temas, en todas las versiones de ese disco se me hace una obra maestra de todas formas. Y también otro disco muy bueno que Jimi Hendrix, este sí que lo lanzó en vida, es el Band of Gypsies, que fue una banda que Jimi Hendrix formó después de Jimi Hendrix Experience, después de la disolución del Power Trio. Band of Gypsies era una banda increíble en la cual Jimi Hendrix grabó un disco en vivo, pero que sin embargo todas esas canciones son nuevas o son interpretaciones nuevas que no estaban incluidas en discos anteriores de él. Entonces ese podríamos considerarlo un disco de estudio, pero es en vivo. O sea, es un disco con material nuevo, sin embargo, es un disco en vivo, que quisieron grabarlo en vivo. Entonces es bastante interesante. Ese tampoco es de mis favoritos porque también es como que se alarga mucho con los solos y no es muy mi estilo, como digo. Pero de todas formas es un gran disco. Ese Jimi Hendrix alcanzó a publicarlo en vida, lo publicó en 1970, pero verdaderamente The Cry of Love es el primer disco póstumo verdaderamente de Jimi Hendrix y para mí es una bendición que se haya lanzado este trabajo porque, como digo, es muy bueno y ofrece algunos temazos impresionantes. Así que el osito bonito verdecito me va a ayudar un poco a opinar de las canciones de The Cry of Love, el primer disco póstumo de Jimi Hendrix, publicado en 1971. Vivir la esencia del rock and roll es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll es lo que deseo. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Y bueno, The Cry of Love empieza con una de las canciones más famosas de los últimos años que Jimi Hendrix estuvo vivo, que es Freedom, en la cual sin duda alguna a su vez es una de las más destacadas evidentemente de The Cry of Love. Esta canción Jimi Hendrix alcanzó a interpretarla un poco en vivo. Destaco el feroz e impresionante riff de guitarra eléctrica que es alucinante. Definitivamente es una perfecta forma de empezar un disco de Jimi Hendrix. Destaco la gran interpretación vocal de Hendrix y por supuesto que destaco el solazo que Jimi Hendrix nos ofrece. La verdad es que sin duda alguna es una de mis canciones preferidas y es una tremenda forma de abrir The Cry of Love. Y a su vez es una de las canciones más famosas también de este trabajo. Sin embargo, una de mis canciones verdaderamente favoritas, esta sí que podríamos decir que es una de mis canciones favoritas de Jimi Hendrix, de toda su carrera, de todo lo que le he escuchado, sería Drifting. Amigas y super rockeros del cómic, definitivamente Drifting es una de mis canciones favoritas de Jimi Hendrix. Tal vez no sea una canción tan famosa, ni tan conocida, ni tan valorada, pero para mí este tema es una belleza absoluta.
Debo decir que yo tengo una debilidad particular por los temas de Jimi Hendrix que son como más suaves, en los que cantaba muy suavecito y en los que eran un poco más atmosféricos sin llegar a ser temas largos, pero tengo una debilidad por los temas como sutiles de Jimi Hendrix, que Jimi Hendrix hacía de repente este tipo de canciones para relajar los rockeros y blueseros que eran sus discos. Lo hacía desde el debut de Jimi Hendrix, All You Experience. Por ejemplo, el quinto tema de ese primer disco debut de Jimi Hendrix Experience es un tema como muy, muy esotérico y muy tranquilo y muy calmado. Por lo tanto, Jimi Hendrix siempre hizo ese tipo de cosas y debo reconocer que yo tengo una debilidad por esa faceta de Hendrix más que por la faceta de él como haciendo solos, o mejor dicho, solazos de guitarra largos y extensos y dejándose llevar por la música, que es lo que hace más en Electric Ladyland y lo que hace en Band of Gypsies. Yo tengo una debilidad más por ese Jimi Hendrix más suave y como más, digamos, más relajado, que también hay algunos temas de ese estilo como Castle Made of Sand o como One Rainy Wish, que los escuchamos en el Axis Voltas Love, que es mi disco favorito de Hendrix. Y claro, Drifting es un tema que es de ese tipo de canciones como muy sutiles por parte de Jimi Hendrix, que para mí tiene muy buen gusto. Me maravilla la interpretación vocal de Jimi Hendrix, la cual es preciosa, es muy hermosa la melodía vocal y para mí es una brillante composición llena de sutileza y me produce muchos sentimientos muy bonitos y sobre todo Drifting me calma. Eso es lo que me gusta de Drifting. La verdad es que me alegra que se haya recuperado este tema y se haya incluido en The Cry of Love. Para mí está muy bien situada dentro del disco también porque viene justo después de Freedom, que Freedom era un tema muy rockero y que tiraba toda la carne a la parrilla, por así decirlo. En cambio, Drifting como que inmediatamente nos relaja y me gusta mucho ese efecto que produce. Definitivamente es una de mis canciones favoritas de The Cry of Love. Y después continuamos con uno de los pesos pesados del disco, que también es una de las canciones más famosas que Jimi Hendrix interpretó en sus conciertos porque alcanzó a interpretarla en los últimos años de su carrera. El osito bonito verdecito va a opinar de esta canción, la cual es Easy Rider. Hola super rockeros del cómic y amigas de YouTube. Soy el osito bonito verdecito y es un gusto estar opinando aquí con Super Chino de algunas canciones de The Cry of Love, el disco póstumo de Jimi Hendrix, que si ustedes me lo preguntan a mí, es un excelente disco póstumo. Quizás no tan perfecto como el Pearl de Janis Joplin, que se lanzó el mismo año y también es póstumo, curiosamente. Pero sí es un disco que está bastante cerca de la perfección y ofrece algunos temazos impresionantes. Uno de ellos es Easy Rider, que tiene un brutal riff de guitarra, muy rockero. Realmente aquí Hendrix y su banda se escuchan impresionantes. Definitivamente es una de las mejores del disco y personalmente es una de mis favoritas. Es brutal. Y hablando de canciones brutales, seguimos con Night Bird Flying, la cual es una de mis canciones preferidas de The Cry of Love. Realmente es descomunal el trabajo de Hendrix en la guitarra. Es de otro mundo, es de no creer. Realmente me pongo a pensar cómo hubiera seguido sonando Jimi Hendrix con el pasar de los años. Estoy seguro que cada vez se habría ido superando más y más. Y Night Bird Flying es un ejemplo de ello. Después seguimos con My Friend, la cual es una canción bastante destacada por ser un exquisito blues conversado, con armónica y sonidos como si se estuviera en un bar o en un pub nocturno, ya que se escuchan copas y ruidos de gente. Está muy bien logrado en ese sentido la producción y la ambientación y la atmósfera que Jimi Hendrix quiere transmitir. Se logra muy bien ese efecto. Mi parte favorita es cuando Hendrix canta la línea que dice "And sometimes it's not so easy, especially your only friend", que es la parte más destacada del blues conversado. Cuando deseo librarme de la situación, siento su peso en mis poros imaginarios, igual de congelados de calor, cristalinas grietas de compromisos. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada,
estoy muy preocupada. Y seguimos con una de mis canciones favoritas de The Cry of Love, que sería la increíble Straight Ahead, que tiene un impresionante riff de guitarra al principio, que de verdad es una locura, y destaco los exquisitos riffs de guitarra con un sonido que te deja sin aliento, se escucha increíble. Realmente destaco también el brutal e impresionante trabajo en la batería de Mitch Mitchell, que no debería sorprendernos porque, como saben, yo siempre he considerado a Mitch Mitchell, el que fue el baterista de The Jimi Hendrix Experience, como uno de los mejores bateristas de la historia del rock, definitivamente, y afortunadamente está presente aquí en este tema y hace un trabajo brutal. Y claro, digamos que era el segundo integrante más talentoso de The Jimi Hendrix Experience junto al propio Jimi Hendrix. La verdad es que definitivamente es una de mis canciones favoritas de toda la carrera de Hendrix. Se me hace un tema alucinante. Y a propósito de los riffs, creo que una conclusión que puedo sacar respecto a este disco es que yo siento que no en todas, pero sí en muchas canciones, a pesar de que claramente Jimi Hendrix se tira solazos como nos acostumbra, creo que también Jimi Hendrix en este disco está muy en modo riff. O sea que este disco es muy de riffs y no me sorprende en realidad porque se tiende a considerar que The Jimi Hendrix Experience y los discos que Jimi Hendrix hizo en su carrera se tienden a considerar como no los primeros discos de hard rock de la historia, pero sí que influenciaron al hard rock, que para mí el hard rock no existe sino hasta que aparece Deep Purple y Led Zeppelin verdaderamente, pero realmente Cream y The Jimi Hendrix Experience aportaron a la creación de este subgénero del rock. Y este disco en particular, The Cry of Love, en muchas canciones de este disco están muy enfocadas en los riffs, y creo que si bien obviamente Jimi Hendrix destaca por los solazos que hace y todo eso, realmente creo que los riffs tienen mucha más importancia en este disco y eso lo destaco mucho. De hecho, varias de mis canciones favoritas del disco son en las que Jimi Hendrix nos presenta grandes riffs, como sería el caso de Straight Ahead. Así que bueno, el osito bonito verdecito va a opinar de los siguientes dos temas. Gracias, Super Chino. Seguimos con Astro Man. De este tema destaco la introducción, donde oímos a Hendrix cantando muy agudo, con una exquisita línea de bajo acompañando su voz. Siempre me llamó mucho la atención esa introducción. La verdad es que me gusta mucho la letra, que al parecer habla de superhéroes. Y me encantan los riffs de guitarra y la parte en la que Hendrix canta Terricols, Terricols, haciendo referencia a los terrícolas. Continuamos con una de las canciones más hermosas que Hendrix jamás compuso en su carrera, que sería el tema Angel, que tiene una hermosa interpretación vocal por parte de Jimi. Es poético cómo la guitarra acompaña la voz de Hendrix. Realmente sabía muy bien cómo hacer un perfecto balance entre lo que hacía sonar con su guitarra y la propia voz de Hendrix, que aquí es muy calmada. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y llegamos a la penúltima canción de The Cry of Love, que tengo que reconocer que es mi favorita definitivamente del disco, que sería From the Storm, que, amigas y super rockeros del cómic, esta definitivamente es una de mis canciones favoritas de toda la carrera de Jimi Hendrix. La verdad es que es una locura lo que Hendrix hace con su guitarra en esta canción. El riff principal, nuevamente volvemos a lo que le dije de los riffs, el riff principal es alucinante, es uno de los mejores que he escuchado en alguna canción de rock en mi vida. De verdad que es como si una tormenta arrasara con todo, haciendo referencia al título. Ese riff tan icónico e inolvidable, turú, turú, tururú, turú, que es increíble, la verdad, me encanta, es impresionante. Mitch Mitchell da lo mejor de sí como baterista y lo logra con resultados fabulosos. Como siempre, Mitch Mitchell, como les digo, es para mí uno de los mejores bateristas del rock, sin duda alguna, y la mano derecha de Jimi Hendrix musicalmente hablando.
que lo acompañó en casi todas sus grabaciones, no en todas, pero en casi todas, inclusive fuera de Jimi Hendrix Experience. Una vez ya se disolvió ese Power Trio, Mitch Mitchell siguió acompañando a Hendrix en varios conciertos y grabaciones. Por eso yo considero que Mitch Mitchell es la perfecta mano derecha de Jimi Hendrix. La verdad es que me encanta cómo la banda se acelera en el minuto con 50 segundos aproximadamente, que es un momento brutal, es increíble. Definitivamente está en mi top 10 de canciones favoritas de toda la carrera de Jimi Hendrix. Es brutal, me encanta y sí, definitivamente es mi canción preferida de The Cry of Love. Y tenemos un final bastante tranquilo y bastante opuesto a From the Storm, que sería Bailey Boots on Window, que es un final bastante relajado, sutil, bello y solitario, porque aquí escuchamos a Jimi Hendrix solo con su guitarra eléctrica. La verdad es que es básicamente Hendrix deleitándonos con su tranquila voz y su guitarra respondiéndole y siendo su eterna compañía como siempre lo fue. Y es un blues, básicamente un blues calmado que está bastante bien y es un gran final para este disco. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser, ser. Y para concluir, bueno, no tengo mucho que decir en la conclusión verdaderamente. Como se pudieron dar cuenta, quizás The Cry of Love no sea una obra maestra como tal o no sea un disco perfecto, pero tomando en cuenta que es un disco póstumo, que es el primer disco póstumo de Jimi Hendrix, es posiblemente el mejor disco póstumo de todos los que se han editado de Jimi Hendrix. Es el más completo, es el más realista de lo que hubiera sido un disco posterior a lo que fueron los meses después de su muerte, en el caso de que no hubiese muerto. Y realmente sí, The Cry of Love creo que es creo que como disco póstumo se defiende bastante bien como disco de blues rock, con algunas influencias externas, pero al fin y al cabo como un disco de blues rock que, como les digo, también está muy enfocado en los riffs de guitarra, más que otros discos de Jimi Hendrix anteriores, y creo que se defiende muy bien como disco de blues rock. Y bueno, en ese año 1971 los Rolling Stones estaban publicando el que en mi opinión personal es su mejor disco, que es el Sticky Fingers, que es otro destacado disco de blues rock. Y bueno, habían otras bandas y otros artistas haciendo discos de blues rock increíbles en 1971. En la propia Janis Joplin con el Pearl, que justo tal como dijo el Osito Bonito Verdecito, tiene mucha semejanza a lo que le pasó a Janis Joplin y a Jimi Hendrix. Los dos murieron con 27 años. Y los dos tuvieron discos póstumos en 1971, que en el caso de la Janis Joplin fue el Pearl y en el caso de Hendrix fue The Cry of Love. Ya hice en el canal una opinión al Pearl hace un par de años, definitivamente uno de los mejores discos de Janis Joplin. Aquí en las tarjetas, en la descripción les dejaré un enlace para que vean ese video. Y bueno, lejos de eso, en la conclusión a la que llegamos tanto el Osito Bonito Verdecito como yo, es que The Cry of Love como disco póstumo de blues rock se defiende bastante bien. Y realmente es una bendición que este disco se haya publicado para poder escuchar un poco más de lo que Jimi Hendrix nos dejó, porque literalmente Jimi Hendrix es como alguien de otro planeta que pasó y estuvo 27 años con nosotros y nos dejó un montón de música impresionante. Entonces, sí, este disco también tiene un poco de temática como un poco marciana y espacial por momentos, o como ese tema Astro Man en el que Jimi Hendrix hace referencia a los superhéroes. Entonces, realmente creo que no es tan descabellado decir esto. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. No olviden dejar su me gusta. Pueden dejar en los comentarios qué opinan de The Cry of Love. Siempre respetando mi opinión, la del Osito Bonito Verdecito y la de los demás. Y bueno, si es primera vez que ven uno de mis videos, suscríbanse a mi canal si es que no lo han hecho. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré listas de reproducción que tienen recopilados todos los videos que he subido opinando de discos musicales de todas las bandas y artistas que me gustan. En su mayoría son de rock y pop, aunque a veces hago otros géneros, pero en su mayoría me centro en esos estilos, de todas las décadas. Así que para que vean esos videos se los recomiendo. También, si les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, también pueden escuchar esas canciones completas que están subidas aquí en mi canal de YouTube.
También en las tarjetas, en la descripción les dejaré enlaces. Pueden escucharlas de forma completamente gratuita aquí en mi canal. Y a su vez también esas canciones están dentro de mis discos caseros, que serían Maqueta Super Chino 1, publicado el 29 de mayo de 2021 completo. Maqueta Super Chino 2 Carlitos, publicado completo el 20 de enero de 2023. El lado B de este disco es una ópera rock conceptual, así que si es que les gusta eso como a mí, pueden echarle una escucha. Y también Maqueta Super Chino 3, que la publicación fue el 15 de diciembre de 2023. Hiciera la trilogía de los discos caseros de los Maqueta Super Chino, que como les digo, son caseros, pero espero que les gusten mucho. Así que bueno, también pueden ver todos los capítulos publicados de la saga de videocómics musicales El Mike y el Fideo. Cada capítulo tiene una canción nueva, y entre los personajes que salen en El Mike y el Fideo sale el osito bonito verdecito, para que lo vayan a ver. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Eso sería paz, y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Y es que de repente el dolor se siente. Y es que de repente el dolor se siente. Y es que de repente el dolor se siente.